UATV presenta. Ser considerado una persona inteligente en nuestra sociedad es algo muy importante. La inteligencia es una herramienta muy poderosa, que no solo es útil en los campos académicos y profesionales, sino en todos los aspectos de nuestra vida. En el terreno sentimental, por ejemplo, la inteligencia es la que casi siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, la creatividad es un elemento muy importante para hacer nuestra vida mucho más sencilla. Rompe barreras que generalmente nosotros mismos hemos construido. Lo divertido de la creatividad es que es una herramienta que no necesita ningún procedimiento. Solamente hay que abrir el grifo de la mente y dejar que fluyan las ideas. Los invito a hacer en este momento un ejercicio de creatividad. Tenemos aquí un elemento, un trozo de alambre. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Para qué puede ser útil? En 1889, un noruego se hizo esta misma pregunta. Gracias a un golpe de creatividad, creó el invento más exitoso de todos los tiempos. El más sencillo, con un diseño perfecto que hasta nuestros días no ha podido ser superado y que hoy por hoy se fabrica a toneladas. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente, 3 dobleces. 1, 2, 3. ¿Ya le hallaron la forma? Claro. El sujetapapeles, el famoso clip. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Creatividad o inteligencia? ¿O es acaso que ambas van de la mano? Todos los trabajos realizados por el hombre tienen un toque de creatividad. Este enfoque nos abre las puertas a mundos sorprendentes en los que la inteligencia aparece casi de manera directa. Todos los inventos de la actualidad son gracias a la combinación de estos dos parámetros. Con su apoyo, no solo podemos abrir horizontes insospechados, sino crear paradigmas o inventos que marcarán la historia. Bienvenidos a un nuevo programa de Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. ¿Conocen este edificio a mis espaldas? Es el número 207 del campus universitario. ¿No lo reconocen? La unidad de biotecnología vegetal. ¡Claro que lo conocen! Es el laboratorio del doctor Eugenio Pérez Molfe, amigo y colaborador de este programa. Aquí se realizan múltiples experimentos sobre biotecnología. La biotecnología es el empleo de organismos vivos para obtener bienes y servicios en beneficio del ser humano. Debido al análisis, al estudio y a los múltiples experimentos realizados sobre los organismos bióticos de nuestro planeta, se han podido obtener otros perfeccionando los ya existentes. Sin embargo, el comienzo de la biotecnología no está dentro de este laboratorio. Está en un lugar más cotidiano. Acompáñenme. El descubrimiento de que la leche se puede convertir en queso o en yogurt, de que el jugo de uva fermentado se puede convertir en vino, de que incluso la cerveza se puede obtener a partir de la fermentación de soluciones de malta y de lúpulo. Aquí está el comienzo de la biotecnología.
hace miles de años, por lo que no nos es increíble pensar que en la actualidad, con todos los avances científicos y tecnológicos, esta herramienta tan poderosa nos pueda solucionar muchos de los problemas que nos aquejan actualmente. Vayamos ahora a nuestra sección Grandes Mezclas con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará sobre los compuestos que se pueden obtener a partir de plantas y, por supuesto, gracias a la biotecnología. Todos nosotros conocemos infinidad de productos que nos dan las plantas, alimentos, colorantes, materiales, fibras para ropa, en fin. La vida del hombre, de hecho, no se entendería, no se concibiría como la hacemos ahora sin los productos que nos dan las plantas a través de la agricultura, la cual ya tiene miles de años de ser practicada por nosotros. Algo muy interesante es que actualmente los avances en la biología y en la biotecnología nos han permitido empezar a ver a las plantas como una forma o como una manera de producir otro tipo de elementos, otro tipo de productos que normalmente no asociaríamos nosotros con una planta, pero que al nosotros manipular genéticamente estos organismos podemos alterar un poco su bioquímica lo suficiente para que empiecen a generar o empiecen a producir algo que normalmente nosotros no lo sacaríamos de una planta. Por ejemplo, un plástico biodegradable. Ya se tienen estudios muy interesantes sobre cómo manipulando genéticamente las plantas pueden empezar a producir precursores o directamente plásticos que tienen la enorme ventaja de que son biodegradables. Sabemos el gran problema que es el manejo de los plásticos, de los residuos de plástico en el contexto de los ecosistemas. Entonces las plantas pueden ser alteradas, manejadas para producir plásticos. También se pueden producir biocombustibles, es decir, sustitutos de la gasolina, elementos químicos que nos permitan utilizar motores de combustión interna, pero ya no derivados del petróleo, sino directamente producidos en plantas. También es posible producir precursores, por ejemplo, ácidos grasos para hacer champús y otro tipo de productos que antes se obtenían de derivados del petróleo, cuyo proceso era bastante complejo, implicaba fábricas, implicaba energía. Ahora se pueden producir directamente en plantas a través de su manipulación genética. Otro ejemplo, quizá un poco más interesante incluso, son vacunas para tratar enfermedades en humanos o enfermedades en aves, como la que recientemente vivimos de la gripe aviar, etc. Ese tipo de vacunas que antes costaba mucho trabajo producirlas, por eso el tiempo que se tomaba para responder a una epidemia pues era considerable. Ahora se pueden producir de una manera bastante sencilla, rápida y económica en plantas, igual introduciéndoles información genética que les va a permitir producir estos nuevos productos. Igual proteínas de interés terapéutico, es decir, proteínas que se utilizan como medicinas en humanos o también para el tratamiento de algunos animales, se pueden estar produciendo en plantas. En fin, hay una gran cantidad de compuestos que se pueden estar generando en plantas. Y algo muy importante de entender en este sentido es que normalmente una fábrica, todos conocemos fábricas, nos va a consumir energía y nos va a producir contaminantes. El principal o uno de los principales contaminantes es el CO2, que sabemos es uno de los responsables del cambio climático. Entonces una fábrica consume energía y contamina con CO2. Curiosamente, una planta, para producir lo mismo que produce una fábrica, no utiliza energía, al menos energía extraña, simplemente utiliza la energía del sol, funciona con únicamente energía solar. Y por otro lado, en el sentido de la contaminación, una planta cuando está produciendo elementos químicos no está contaminando con CO2, sino que curiosamente está absorbiendo CO2 de la atmósfera. Entonces no contamina, sino que limpia. Y en ese sentido una planta es la fábrica ideal, no nos consume energía, no nos contamina. Por esa razón se espera que en un futuro las plantas se empiecen a ver no nada más como productores de frutos, de semillas,
de fibras, lo que tradicionalmente han sido, sino ya también como fábricas, como biofábricas de una gran cantidad de moléculas orgánicas, y de esa forma se vayan sustituyendo algunos procesos mucho más nocivos, contaminantes para el ambiente, como por ejemplo toda la industria petroquímica, todo lo que tiene que ver con plásticos, polímeros artificiales, etc. Entonces esperemos en un futuro, en lugar de ver pozos petroleros, petroquímicas con toda la contaminación asociada a ellas, pues podamos ver extensos cultivos verdes en donde se esté produciendo plástico, donde se esté produciendo combustible, donde se estén produciendo vacunas, etc.